Se ve bien. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Iglesias, ingeniero civil acá de Chile y miembro del grupo de jóvenes geotécnicos latinoamericanos Young Member Presidential Group de la Sociedad Internacional de Ingeniería Geotécnica y Mecánica de Suelos. Y voy a ser el día de hoy el presentador de esta última y cuarta sesión. Bueno, primero que nada, les doy la bienvenida en nombre del grupo de jóvenes geotécnicos de Latinoamérica a este cuarto y último webinar de la serie de webinars del Desafío Geotécnico Latinoamericano 2020. Este es un proyecto que ha sido impulsado por la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos y que previamente ha sido realizado en varios países. Se ha realizado en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, Sudáfrica, Nueva Zelanda y ahora lo realizamos acá en Chile. El desafío geotécnico consiste en un set de 10 problemas, son todos relativamente sencillos, y tiene como objetivo recopilar y estudiar las diferentes prácticas de diseño a lo largo de todo el planeta, alrededor de todo el planeta, para determinar en qué lugares o qué tanto se está sobredimensionando. ¿Ya? Ahí la importancia de este proyecto y la razón por la cual se ha realizado en tantos países y prácticamente todo el mundo. Hasta el momento de hoy hemos contado con la participación de profesionales, académicos y estudiantes de cerca de 15 países de Latinoamérica, entre otros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, eh, Paraguay, Uruguay, México, y hemos tenido participación de distintos profesionales, académicos y ingenieros de distintas disciplinas de la ingeniería estructural, pero predominantemente ingeniería geotécnica. En este cuarto y último seminario se van a analizar algunos conceptos sobre el diseño de estabilidad de taludes y se mencionará también, se presentará también los ejercicios asociados a la estabilidad de taludes que considera la encuesta o desafío propiamente tal. Estos son, a modo de ejemplo, son algunos de los problemas. Como mencionaba, son problemas relativamente sencillos, cortos, que vienen con toda la información geotécnica para ser resueltos. Hemos tenido presentaciones de todos estos países que acá se mencionan. Ahí hay un desglose un poco más detallado. Y en la sesión del día de hoy va a presentar la ingeniera de nuestro país, de Chile, Patricia Rodríguez Saavedra. Patricia es ingeniera civil con un diploma académico de ingeniería estructural, cuenta con un magíster en ciencias y además cuenta con un doctorado en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Desde abril del año 2018, Patricia trabaja como ingeniera de proyectos en la empresa chilena Ferrara Proyectos Especiales y adicionalmente trabaja y se desempeña como profesora part-time en la Universidad Adolfo Ibáñez y también en la Universidad Técnica Federico Santa María, ambas universidades ubicadas en Chile. Antes de empezar, ahora le vamos a dar el pase a Patricia. Antes de empezar, me gustaría comentarles que en el chat ustedes pueden disponer de sus preguntas, las cuales serán leídas al finalizar la presentación del día de hoy. Si eventualmente quedara alguna o más de una pregunta sin responder, se la vamos a hacer a Patricia para que posteriormente la pueda enviar por correo electrónico. Si ustedes se registraron con su nombre y su correo, va a ser absolutamente fácil, si no, va a ser un poco más complicado. Ahora le damos el pase a Patricia, por favor, quien va a realizar su presentación. Hola Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de Mucho abandonarte, gusto. disculpa, te quería decir antes de desconectarme, te pido que puedas conectar la pantalla para asegurarnos de que esté todo bien. Perfecto. ¿Se ve correctamente? Se ve impecable. Muy bien, fantástico. Muchas gracias. A ti. Pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Ya Rafael me ha presentado bastante, quizás con mucha amabilidad. Pues entonces ya comentaron que pues trabajo como ingeniero de proyectos en Ferrara y doy pues algunas clases part-time en algunas universidades acá en Chile. Y hoy pues me uní a este desafío geotécnico para conversar con ustedes sobre un ejercicio en particular, un par de ejercicios en particular dentro de este desafío geotécnico. Entonces al inicio pues vamos a definir
ahí pues yo saludando transparente. Y lo primero que quería hacer era pues presentar la estructura de esta charla. Voy a comenzar con una pequeña introducción, la motivación, porque de alguna manera ya pues los moderadores ya han indicado o motivación de este desafío geotécnico, cuáles son los problemas o la lista general de problemas a resolver y cuáles en particular son los que yo voy a resolver el día de hoy, cuáles son los antecedentes recibidos para eso, las consideraciones de diseño que se tuvieron justamente en base a los antecedentes y a las características del terreno y a, pues, al conocimiento o a la forma en que hacemos las cosas también o diseñamos acá en Chile, el modelo generado o los modelos generados correspondientes a los ejercicios, los análisis de estabilidad asociados a este proceso de modelación, finalmente los resultados. Y como un complemento a ello, pero no menos importante, voy a dar ahí algunas fotos, mostrar algunas pequeñas, un par de diapositivas con unas imágenes sobre ejemplos de protección superficial de taludes, que pues cabe a este ejercicio en particular. Bueno, como motivación o introducción a esta charla, pues está el tema de que, claro, si Latinoamérica está o no sobredimensionando, y ese había sido la motivación original de este desafío de diseño geotécnico. Una iniciativa, pues, planteada por estas instituciones asociada a la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelo e Ingeniería Geotécnica, con el objetivo de ser una invitación a la comunidad para resolver algunos ejercicios de diseño geotécnico típicos, abarcando pilotes, zapatas, taludes, anclaje, etcétera, de acuerdo a la práctica actual del país. El objetivo era evaluar la consistencia de los métodos de cálculo, los métodos de diseño utilizados en los distintos países, pues para una variedad de estructuras geotécnicas que pues trascienden a los distintos lugares. En este contexto se organizaron algunos eventos y se combinó eso con algunas charlas y discusión de la resolución de estos ejercicios. Y en ese marco es que cabe esta charla donde pues voy a justamente trabajar algunos de los ejercicios. ¿Cuál es la lista completa? Esta era la lista completa, al menos que yo entiendo corresponde a este desafío geotécnico, un conjunto de problemas, 4 problemas asociados a perfil estratigráfico eminentemente arcilloso y 6 problemas asociados a un perfil estratigráfico granular. En particular, estos 2 problemas son los que me solicitaron resolver y preparar una charla asociada a esta resolución y tratando de mencionar cómo es que se desarrollan, o sea, se abordan y se diseñan problemas de análisis de estabilidad de taludes, al menos en mi caso, para comparar quizás con lo que se hace en otros países. Pues bien, iniciemos con nuestro primer problema, que se denomina arcilla 4, solamente utilizando la denominación original del título del ejercicio. Es un diseño de talud. El problema propuesto considera un corte de 6 metros de altura, desde el nivel de terreno natural, 6 metros de altura, y con un tren al pie a 1 metro de 1 metro de profundidad, considerando este talud como permanente para una carretera pública y se considera sin sobrecargas. Al menos estos son los antecedentes del proyecto de base. Que se busca determinar, pues, el ángulo beta del talud permanente para el corte de terreno y la construcción de la carretera. ¿Cuál sería la inclinación estable de este talud? Al menos así es como yo lo visualicé. Dado que sería, o se trataría de un talud en condición estable permanente, sin refuerzo. Sería un talud sin sistemas de refuerzo, puesto que hay otro set de ejercicios asociados a sistemas de estabilización. El perfil estratigráfico general definido como antecedente de este proyecto es un perfil arcilloso de origen aluvial y sobreconsolidado, con un perfil estratigráfico global o general propuesto según esta tabla, hasta los 5,5 metros, una arcilla muy rígida, entre 5,5 y 6,5 metros, lentes de arena medianamente densa, intermitentes, y desde 6,5 hasta 12 metros, nuevamente una arcilla muy rígida, y desde 12 metros en adelante un esquisto altamente intemperizado. Un aspecto muy importante y que va a gobernar gran parte de lo que va a ser esta presentación es la ubicación del agua, la napa que fue detectada o registrada según antecedentes del proyecto, del ejercicio, aproximadamente 6 metros por debajo de la superficie del terreno natural. En términos de antecedentes de
adicionales al perfil estratigráfico general propuesto. En la carretera, estoy aquí mirando alguna consulta, la carretera estaría, por lo menos yo la consideré aquí, pensando que sería el nivel de terreno natural, se debería generar este corte para poder trazar o hacer pasar una carretera a ese nivel, aquí a 6 metros bajo el nivel de terreno natural original, considerando que acá es donde no habría sobrecarga, por lo menos por antecedente del proyecto. Primeros antecedentes serían ensayos de laboratorio, pues aquí humedad, densidad, porcentaje de suelo pasantes bajo un cierto tamaño o un cierto tipo de suelo, las razones de sobreconsolidación y las resistencias al corte no drenado. Acá coloqué unas líneas simplemente para apoyar la diferenciación estratigráfica indicada como antecedente del proyecto, donde pues aquí destaqué los estratos que estaban indicados para tratar de comentar una u otra cosita sobre los antecedentes recibidos. Pues una cosa que me llamó la atención, y quizás cabe el comentario o cabe la conversación quizás con otras áreas, pues una cosa que me llamó la atención fue el nivel de los órdenes de magnitud de las densidades en kilos por metro cúbico definidas para los distintos estratos que son arcillosos, del orden de 1.600, 1.700 kilos por metro cúbico, 1,7 aproximadamente toneladas metro cúbico de densidad seca y valores del orden de 2.000 a 2.300, 2.400 para el caso de suelo saturado o en realidad húmedo, no necesariamente saturado. Eso me llamó un poco la atención, al menos hasta donde yo conozco la práctica, o al menos lo que he visto en términos de suelos arcillosos, me llamó un poco la atención las densidades un tanto elevadas para este tipo de suelo fino, hasta por su condición. Entiendo que se trata de una arcilla bastante rígida, con unas razones de sobreconsolidación grande a muy, muy grande. Aún así me llamó un tanto la atención el valor elevado, pero fue considerado de esa manera. Por otro lado, los valores asociados en este gráfico de humedad pues no muestran una variación significativa en profundidad en zona donde no tiene napa y zona donde sí hay napa. Y otra cosa que vale la pena comentar es que los límites líquidos y los índices de plasticidad, digamos, la distancia entre el límite líquido y el límite plástico, parecen bastante elevados, lo cual, sumado a que se trata de una arcilla rígida, pues pudiera tener algún análisis especial a ser considerado sobre el tema de la potencialidad de expansión. De hecho, esos suelos, como alguien menciona aquí, probablemente debería estar, por lo menos en la primera parte, sobre el nivel de agua y la parte desde más o menos por acá, bajo agua. Sin embargo, los niveles de humedad no parecen tener variación. Pues no sabría decir de dónde corresponden los datos de este tipo de suelo, no necesariamente sean de Chile, pueden ser de otro lugar. En términos de ensayos in situ, pues también hice una diferenciación aquí sobre los distintos suelos. Los SPT, pese a que en realidad el SPT está pensado más bien para suelos granulares, pues está el registro de los SPT, cuando se hace todavía no se sabe lo que se puede encontrar, pues la tendencia, la verdad es que entre este sector y el de la arena intermitente, pues no muestra mayores diferencias. De hecho, en particular, también si uno revisa el porcentaje pasante, pues no necesariamente hay un indicativo claro que aquí haya un sector de arena intermitente. Por lo que pienso pudiera ser que justo la muestra que se tomó para esa evaluación no detectó el hecho de que allí habría un lente de arena. Aquí parece más bien haber esencialmente fino, solo fino. En términos de SPT, como mencionaba, los trazados, y de SPT también, los trazados no muestran realmente una diferenciación importante entre el estrato de arcilla y el de arena, y de hecho, ni siquiera en profundidad parece mostrar una diferenciación tan clara o tan predominante. De hecho, parece ser más o menos el mismo estrato, solo que el hecho de profundizar también puede generar un aumento de resistencia. Por otro lado, está el problema arena 4, que sería el segundo problema asociado también a estabilidad de talud, pero en otro perfil estratigráfico. También se trata de un corte de terreno, donde tendríamos acá originalmente el nivel de terreno natural y necesitaríamos hacer un corte de terreno hasta 6 metros de profundidad
para generar la plataforma necesaria para el trazado de la carretera, que debería ir, pues, aquí. Al menos a mi entender, debería ir allí. Nuevamente se trata de un talud permanente en una carretera pública sin sobrecargas. Por lo tanto, aquí es donde se habría considerado que no habría sobrecargas. Nuevamente se busca determinar el ángulo del talud permanente para el corte de terreno y la construcción de esta carretera. En relación al perfil estratigráfico general de este terreno granular, se trata de un perfil de arena de origen principalmente aluvial, un perfil estratigráfico propuesto como este, hasta 4 metros arena limosa, desde 4 hasta 8 metros arena limpia, y entre 8 y 12 metros y medio arena arcillosa, y de allí en profundidad, pues un esquisto altamente intemperizado. La napa, en este caso, fue indicada como 5 metros por debajo de la superficie del terreno, lo cual dejaría esa napa, o ese nivel de agua, pues 1 metro por sobre el pie del talud. Los datos de ensayos de laboratorio que se muestran acá, pues las curvas granulométricas, al menos de la información de que se dispone, pues yo dibujé aquí unas franjitas simplemente para separar gravas, arenas y finos, y entonces aquí podemos ver que tenemos fracciones de finos bastante variables, y que esencialmente todo es pues arena con algo de finos. Y si lo separamos entre como la primera capa llega hasta 4 metros, la segunda hasta 8 metros, hice esta diferenciación para poder ir dándonos una idea de cómo se vería la fracción fina. La verdad es que no resultó para mí tan evidente o tan claro que esta capa de suelo fuera una arena limosa versus esta que fuera una arena limpia, pero quizás hace falta un poco más de antecedentes granulométricos para que la tendencia fuera más clara. Hacia acá había un porcentaje un poco mayor de finos, pero pues la verdad es que si los límites de Atterberg tendríamos que mirarlos en la diapositiva, pues unas diapositivas previas para ver que realmente se tratara de una arena arcillosa, pero en información no tengo detalles de los límites de Atterberg en este caso, de esos finos. Por otro lado, se hicieron varios ensayos de SPT según antecedentes, y acá pues puse la diferenciación según las distintas las capas o los distintos estratos de terreno. Acá se muestra que para el estrato de arena limosa y el estrato de arena limpia, la tendencia en SPTs en los distintos puntos de sondaje cuya ubicación no disponemos, pues la tendencia es bastante semejante. De hecho, hasta aproximadamente 9 metros de profundidad yo diría que tiene una tendencia muy semejante, y luego de ello hay un pequeño aumento, un tanto errático, y luego tiene un pequeño descenso hacia la zona del esquisto. En este punto aún no me preocupé mucho en detalle aquí, porque por la altura del corte a estabilizar probablemente no se vería influenciado por este estrato. Sin embargo, hay otro aspecto importante a tener en cuenta sobre la eficiencia del equipo con que se hizo el ensayo SPT, del orden del 46 al 60%, con un promedio de 53. Por lo tanto, este valor de SPT, al menos para llevarlo a corrección para el 60% de energía, el N60 que al menos en Chile consideramos, pues implicaría que si aquí yo tengo del orden, y esto estoy mirándolo más o menos así como a ojo para visualizar, del orden de 15 a 20 golpes, pues el valor se vería un tanto más reducido justamente si yo lo llevo a valores de N60, al 60% de energía. En términos de humedad, entendiendo que estos datos podrían probablemente haber sido obtenidos del sondaje, dependiendo de las características, pues se ve alguna diferenciación de la humedad hasta aproximadamente los 5 metros, y luego hay un ascenso indicando pues la presencia de agua, o pudiera indicar la presencia de agua en ese sector. Otros ensayos in situ realizados también, SPTs, no muestran una diferenciación tan clara en profundidad, al menos no en los dos primeros estratos, incluso hasta un poco avanzado hacia el tercer estrato de arena arcillosa. En términos de resistencia, no parece haber un aumento tan significativo en ninguno de ellos. En términos de módulos, por los ensayos presiométricos, tampoco parece haber una tendencia muy clara al ascenso, por lo menos no hasta los dos estratos principalmente involucrados en la estabilidad de taludes. Y finalmente, las velocidades de propagación de ondas, por ejemplo, tampoco muestran una variación significativa en profundidad, son del orden de los 200 a los hasta 300 metros por segundo.
se ve bastante homogéneo en términos de parámetros de resistencia y de deformación. En base a eso, pues, la idea es plantear originalmente un modelo base para el diseño y hacer algunos comentarios al respecto. El modelo base sería, pues, la carretera pública dispuesta aquí abajo, al menos a mi entender, el nivel de terreno natural aquí, se necesita rebajar con una cierta inclinación beta para que este talud quede permanentemente, considerando pues a partir de correlaciones según los antecedentes previos, a partir de correlación y estimación, en caso de datos no provistos, pues definí este perfil estratigráfico de esta arcilla muy rígida, con cohesión entre 5 y 10 kN/m², un Fi de 29, condiciones drenadas, y un Pi de 23, que fue el que yo pues ya les comenté hace algunas diapositivas atrás, que me parecía un poco curioso ese valor. Yo habría considerado quizás un valor un tanto menor para el caso de una arcilla. Adicionalmente, dados los datos de la granulometría, me llamó un poco la atención la presencia de este lente de arena. No era tan evidente o tan claro para mí, por lo tanto, ahí es que preferí tener mis resguardos en relación a aumentar mucho la resistencia en este estrato, porque uno, era finito, y dos, pues no tenía tan claro que no tuviera suficiente fino como para que su resistencia realmente no se viera tan aumentada. Otro aspecto que es importante, siguiendo aquí con el perfil estratigráfico, tendríamos nuevamente este estrato de arcilla muy rígida y finalmente este esquisto altamente intemperizado. Finalmente, aquí está dibujada esquemáticamente la posición de la napa, que probablemente por el estrato allí que hay de estos lentes intermitentes de arena con algo de arcilla, por lo que se indican los antecedentes, es probable que allí donde se ubicara el agua, quizá como un acuífero, si es que es suficientemente permeable, y se encontrara pues confinado entre estos dos estratos de arcilla muy rígida. Pues eso genera, o al menos a mí me generó una cierta inquietud al momento de plantear el problema, justamente porque el nivel del agua se encontraría justo a pie de la carretera. Por lo tanto, no solo podríamos tener alguna dificultad en el planteamiento de este talud y en la estabilidad de él, por justamente la presencia de agua que pudiera aquí, cualquier pequeño ascenso, y justo en la zona donde tenemos el pie del talud, que es un punto muy, muy delicado en términos de tensiones también. Adicionalmente tendríamos un suelo con mayor permeabilidad por el que podría generarse un flujo y generar daño o deformación o desmoronamientos en el pie del talud. Además, por el lado de la carretera misma, el hecho de que la napa se encuentre justo a pie del talud podría generar la dificultad técnica de ejecución. O sea, simplemente aquí necesitaríamos excavar de alguna manera, agotar, al menos temporalmente, cosas que voy a ir resumiendo más adelante, para poder permitir la disposición, digamos, de las distintas capas que conforman un pavimento para una carretera. Y esas capas, esas bases, digamos, estos estratos de suelo, de preparación del suelo para la carretera, se verían en condición constante saturadas. Adicionalmente, cualquier incremento, digamos, en el nivel del agua, estacional, por ejemplo, pudiera generar un empuje. Si bien se ha considerado aquí por datos iniciales, un drenaje pudiera no ser suficiente. Por eso acá incorporé, pues luego de haber conversado también con colegas sobre esto, preferí abordarlo de esta manera, dado que el objetivo del problema era, por supuesto, resolverlo, pero también incorporar la forma en que realizamos los proyectos de ingeniería. Y en ese sentido, pues, no me quise solo enfocar al hecho del talud en sí, sino que también cómo podría influenciar a la zona del camino. Y teniendo todo esto en cuenta, es que preferí hacer un resumen de algunas de las ideas importantes sobre el tema de las dificultades de este proyecto según el agua. La presencia entonces de agua en este sector, en el sector particularmente de los estratos en este lente de arena intermitente, justamente a nivel del pie del talud, pues genera por lo menos un requerimiento de un agotamiento permanente durante toda la vida útil de la carretera. Tendríamos que estar agotando esa agua para siempre en un camino que no sabemos exactamente dónde podría estar, en algún lugar del país, lo cual pues trae consigo un conflicto, digamos, de viabilidad.
tener un sistema de agotamiento permanente y que no vaya a fallar de manera que ese camino no se vaya a ver afectado, pues resulta bastante complejo. El diseño de pavimentos también debería al menos considerar un agotamiento temporal para su construcción y probablemente un sistema de drenaje, y bien importante, permanente a lo largo de todo el sector donde se va a trazar esta carretera. Las posibles oscilaciones de la napa en periodos de lluvia, según la ubicación geográfica, puesto que para este problema es genérico, no sabemos dónde en Chile estaría emplazado, pueden llevar al levantamiento del pavimento si es que la napa llegara a ascender, sino que se considera pues un agotamiento adecuado. El flujo del agua al interior del talud, especialmente en la cercanía del pie del mismo, que es justo donde se presenta este estrato más permeable, estos lentes, pudiera generar entonces algún desmoronamiento local o incluso la falla del talud. La presencia misma entonces de esta agua también pudiera traer consigo que aun cuando yo dispusiera un sistema de protección superficial de los taludes, este podría no ser suficiente por el proceso de flujo que ocurriría al interior de ese suelo, que de hecho tampoco tiene un nivel de compacidad, de densidad muy alto. Por otro lado, y como ya lo había comentado, los suelos con el límite líquido, los índices de plasticidad elevados, pues no estoy diciendo que ocurriría, pero pues habría que tener precaución si es que llegara a ascender el agua a la zona donde el suelo se encuentra en condición no saturada. O bien los suelos que se encuentran en condición saturada, que no perdieran su condición de saturación si es que pues tuvieran algún tipo de sensibilidad, o sea, si a la luz de la evaluación de potencial de expansión, pues se viera que tienen esas características. Al menos en mi país, suelos con límites líquidos, índice de plasticidad elevado, pues se tienden a considerar o se estiman incluso por normativa que se está trabajando a evaluar su potencial de expansión. Arcillas duras también tienen justamente esa característica. Otro aspecto importante sería considerar un sistema de drenes o barbacanas en el talud. Soy independiente del hecho que yo voy a hacer algunos ajustes al ejercicio para poder llevarlo a una condición más realista para los efectos de la realidad Chile. De cualquier manera, aun cuando no estuviera el problema de la napa justo al pie del talud, se considerarían drenes o barbacanas para que cualquier infiltración de aguas lluvias, por más que se trata de un suelo bastante impermeable, al menos en la capa superior, el estrato superior, pues cabe la incorporación de estos elementos para evitar que se acumule agua detrás del pie del talud y pueda generar una condición de desprendimiento. De la misma manera, para el caso del ejercicio en arena, se plantea este modelo base, pues un terreno natural aquí a este nivel 0,0, se requiere excavar en profundidad hasta 6 metros con una inclinación a determinar para construir una carretera pública. Pues aquí he plasmado el perfil estratigráfico considerando correlaciones en base a los parámetros o los antecedentes recibidos, y he dispuesto este perfil estratigráfico de arena limosa, arena limpia, haciendo una pequeña diferenciación con la cohesión sobre la cual voy a comentar un poco más adelante cuando presente los resultados de los modelos. Y finalmente el estrato de arena arcillosa y el esquisto altamente intemperizado, a los cuales no le asigné necesariamente propiedad y ya voy a comentar por qué. El aspecto más importante a considerar, o al menos que me llamó mucho la atención durante el desarrollo de estos ejercicios, fue la presencia de la napa a 5 metros bajo el nivel de terreno natural, lo cual la deja 1 metro por sobre el nivel superior, nivel del pie del talud. Este aspecto me llamó mucho más la atención aún que en el caso anterior, puesto que se trata de arenas que no tienen un nivel no son arenas densas, tienen SPT del orden de 15 a 20 golpes o menos, de hecho si es que los consideramos el N60. Además tenemos el agua, digamos, escurriendo, o al menos aquí hasta esta profundidad, entonces cuando se excave esta carretera, este nivel de agua tendría que estar siendo agotado permanentemente, podría generar empujes bajo la carretera, bajo el pavimento de esta carretera, y adicionalmente generar un flujo al interior de este suelo, lo cual, sumado a la condición sísmica del país, pues generaría otros problemas que también tendrían que ser evaluados. Entonces, es una situación que veo compleja de llevar a cabo, tanto este ejercicio como el anterior. No es que no puedan ser resueltos, sino que la puesta en práctica de una situación como esta se ve muy compleja sin considerar, por ejemplo, algún sistema de refuerzo o estabilización. En condición de talud estable sin refuerzo, es que se ha visto, que era, entendí, el objetivo de la resolución de estos ejercicios, es que se vio muy complejo.
Por eso es que también resumí las dificultades del proyecto, al menos algunas de ellas. La presencia de la napa un metro por sobre el pie del talud, en caso de taludes granulares, genera pues el requerimiento nuevamente y aún más del agotamiento permanente durante toda la vida útil proyectada de la carretera, el mismo problema de viabilidad aún más acentuado en este caso. El diseño del pavimento considerando al menos agotamiento temporal y un sistema de drenaje permanente, que de hecho tendría que considerarse, porque de otra manera pues el agua podría empujar bajo el pavimento. La presencia de napa puede llevar al levantamiento del pavimento por subpresiones si no se considera el agotamiento adecuado, situación que puede resultar aún más crítica en caso de periodos de lluvia, depende de la ubicación geográfica del proyecto. El flujo al interior del talud, especialmente en la cercanía del pie del mismo, no porque necesariamente haya allí un suelo particularmente blando, sino que porque todo el suelo, todo el perfil estratigráfico granular tiene poca cohesión, tiene pocos finos y tiene nivel bajo, es poco denso. Por lo tanto, en todo el sector donde pueda haber puede haber napa y se genera algún flujo, pues se podrían generar bastantes conflictos de desmoronamientos. Y por lo mismo, un sistema de protección superficial de estos taludes en una condición tan limpia, con tan bajita cohesión, podría no ser para nada suficiente, porque de hecho de los pocos finos que tuviera podría producirse incluso el lavado. Se deben considerar siempre sistemas de drenes o barbacanas en el talud, aun cuando en este caso se considera que por la condición o geometría tal cual como se presenta, podría no ser viable dejar el talud sin refuerzo. El sistema de drenaje, el pellet del talud de 1 metro de profundidad podría ayudar con algunos escurrimientos superficiales de agua, pero puede ser insuficiente para el problema en su conjunto. Considerando que el diseño de talud sea definido como no reforzado y se pide una definición de inclinación para considerarlo estable de manera permanente, pues es que tanto el caso del diseño del talud en arena como el diseño de talud en arcilla se han visto de forma compleja en términos de viabilidad técnica y práctica, pensando al menos en la realidad país, en la realidad de Chile, la condición de este país, condición sísmica y además la condición de los suelos o la importancia de cualquier vía, al menos en este país. Otro aspecto importante, como sabemos, Chile es un país sísmico, por lo tanto tenemos una condición bien especial en relación a suelos que sean poco compactos, saturados y en condición sísmica. Por lo tanto, pudiera tener algún flujo o incluso podría considerarse pues licuefacción. En la evaluación al menos de cualquier proyecto en condiciones como esta. Como resultado, lo que proponemos es una solución factible para ambos casos que busque mantener la línea que entiendo se busca en este desafío de analizar taludes sin refuerzo. Entonces, revisemos algunas consideraciones de diseño, comentarios, hipótesis y supuestos que se tuvieron que hacer para poder avanzar en el desarrollo de este ejercicio. Se considera un análisis por equilibrio límite, dadas las características de los datos recibidos, se consideró que era una alternativa razonable y al menos cabe a la práctica usual en el país. No es que no se hagan análisis por elementos finitos, pero sí estamos hablando, y lo que se buscaba era que fuéramos sinceros en relación a la práctica actual, pues se suelen hacer más este tipo de análisis. No únicamente, pero se suelen hacer más. Acá presento una tabla de algo, un resumen, digamos, que ya pues conocido por ustedes, distintos métodos de los análisis justamente de Dovela, donde están las hipótesis de equilibrio de momento, equilibrio de fuerza y algunos de los muchos métodos que existen asociados al análisis de equilibrio límite, donde pues están estas fuerzas T y E asociadas a la manera en que estas acciones y reacciones entre las distintas dovelas se consideran según los diferentes métodos. Bishop, Jambu generalizado, Morgenstern, Price, Spencer, Salme, etc. Distintos métodos, distintas consideraciones sobre estas fuerzas que actúan, está en la condición general, las fuerzas que actúan entre cada una de las dovelas, si se desprecian o no, si se define alguna función o no para determinarlas. Y con eso poder resolver el problema que tiene pues más incógnitas que ecuaciones. Se considera el diseño de taludes y esta es la gran consideración o la gran hipótesis que se hizo para resolver este problema, tratando de dejarlo como un análisis de estabilidad de taludes sin refuerzo, sin un sistema adicional.
Se considera entonces los taludes con la napa 1 metro bajo el nivel del pie del talud, lo cual nos hace modificar la geometría del talud para subir, digamos en este caso, subir el nivel de la carretera de manera que no se viera en una condición saturada. Chile es un país sísmico, por lo que es necesario conocer la ubicación geográfica del proyecto y también su clasificación sísmica para hacer unas estimaciones, determinar pues, el coeficiente sísmico para el diseño pseudoestático. En relación a eso, pues algunas referencias nacionales e internacionales. Partiendo por referencias internacionales, la Asociación Francesa de Ingeniería Sismorresistente pues hace estas propuestas en relación al coeficiente sísmico horizontal y vertical para suelos blandos, rígidos o para roca, según el caso. El Eurocódigo también hace sus propuestas, considerando aquí pues, un factor de ajuste o de sitio que va entre 1 y 1,4 para contextualizar pues, hacia dónde va nuestra búsqueda. Y también la componente vertical del sismo como un 50% de la componente horizontal. Nuestra norma chilena de intibaciones y isocalzados, porque no tenemos, la verdad es que en este momento, al momento, no existe una norma directa de taludes propiamente tal, donde se especifiquen directamente los lineamientos solo para el análisis de estabilidad de taludes sin refuerzo. Dado eso, pues se utiliza la normativa existente para hacer la mejor estimación o interpretación para nuestros diseños. Y también basándonos en recomendaciones internacionales, si es que no hay alguna recomendación nacional que pueda ser aplicada. De esta manera, el coeficiente sísmico reducido a ser considerado, pues, es un factor por alfa por A0, que es la aceleración efectiva máxima. Este factor por alfa correspondería a esta reducción según la tabla de la norma chilena justamente, donde según el nivel de deformación post-sismo que se podría admitir, esto para sistemas de activaciones, que se podría admitir según el tipo de estructura que habría, por ejemplo, detrás del sistema de estabilización, se consideran los distintos valores de alfa. Estos valores que están indicados aquí corresponderían al alfa para una zona sísmica y dependiendo de si se tratara de zonas sísmicas a las cuales le corresponde una aceleración efectiva diferente. En Chile tenemos 3 valores de aceleración sísmica asociados según la ubicación geográfica del punto de análisis, del terreno a analizar. Según esta consideración, estos valores se deberían ponderar por 0,93 o 0,85. Por lo tanto, este factor podría ser 1, 0,93 o 0,85. Y los factores alfa son los que aparecen en esta tabla. A lo que me refería antes sobre la aceleración efectiva y las zonas sísmicas, pues ya lo vamos a revisar. Antes de ello, quisiera comentar sobre la aceleración vertical. En este momento, no es usual considerar una componente vertical del sismo. Un segundo, disculpen. Una aceleración vertical en conjunto con la aceleración horizontal para el análisis pseudoestático. Sin embargo, ya voy a comentar algunos aspectos sobre la norma, la actualización de la norma en la que se está trabajando actualmente, que justamente tiene el objetivo de incorporar estos aspectos. En relación a las zonas sísmicas del país, lo que quería mostrar es un pequeño extracto de la norma NSH 433, nuestra norma de diseño sísmico. Pues si ustedes pueden revisar acá, tenemos estas franjas que dividen, digamos, los sectores de nuestro país en 3, 2, 1, sería la zona 3, 2 y 1. En nuestro país, la zona más crítica, digamos, por el tipo de sismo principal que ocurre, no el único, pero el principal, los sismos de subducción, entre placas, placa de Nazca, digamos, entre placas en la zona justamente de la costa, pues dado eso es que tenemos la zona más crítica de aceleración sísmica justamente al borde costero. De la misma manera, en la continuación de nuestro país está esta diferenciación de 3, 2, 1, zona 3, zona 2, zona 1, según las correspondientes aceleraciones. Como ya les había mostrado, corresponderían a estos 3 niveles de aceleración efectiva. Este proyecto, digamos que está en proceso de norma chilena NSH 3206, incorporaría una parte sobre taludes, donde hablaríamos del coeficiente sísmico como la mitad de este A sub K, donde este coeficiente K sub H correspondería a horizontal para la condición permanente, la totalidad de ese factor, 2/3 para la condición temporal, y en el caso de la consideración de sismo
para análisis pseudoestático. Vertical sería aproximadamente 2/3 de KSUH o la mitad de KSUH, dependiendo de la condición de análisis, temporal o permanente. Y por otro lado, este factor A sub K sería la aceleración efectiva por un factor ponderador de sitio, que está asociado a la clasificación del sitio. Esto corresponde a la clasificación sísmica del suelo de fundación, en este caso lo que nosotros hacemos a la fecha. Todos los proyectos, todas las construcciones tienen su clasificación sísmica, y la norma incorporaría esta clasificación sísmica que a la fecha hacemos a partir del SPT y de la velocidad de propagación de ondas a la fecha. También está en trabajo los ajustes a esa norma. Se determina si el sitio clasifica A, B, C, D, E o F suelo especial. Y según eso, este factor de sitio y la zona sísmica donde se encuentra, y según zona 3, 2, 1, los distintos coeficientes de aceleración estarían asociados a este factor de sitio. Por ello es que uno de los supuestos era justamente considerar la clasificación sísmica del terreno. Por ello es que nosotros vamos a suponer, digamos, un solo tipo D y vamos a suponer una zona sísmica, dado que para este proyecto, para cualquier problema en Chile, es uno de los antecedentes iniciales que debemos conocer para poder proyectar este análisis de taludes, pero por las características del ejercicio que se entregó, pues se entiende que no necesariamente está aplicado a Chile, por lo tanto, esa información habría que se tomó un supuesto sobre ella para poder avanzar. Y por ello se consideró un coeficiente KH asociado al sismo para análisis pseudoestático horizontal de 0,18, y voy a mostrarles después simplemente como una adicional, una variación o cómo variaría el factor de seguridad asociado a un aumento en este coeficiente hasta 0,22. En relación a las sobrecargas de diseño, es importante mencionar que si bien en el ejercicio que se proyectó se dijo explícitamente que no se consideraría, pues es usual, de hecho la misma normativa considera una sobrecarga mínima de pues, 11 kilopascales por piso, o si es un sector de calle de tránsito normal, pues tendríamos una consideración de una sobrecarga de al menos 12 kilopascales. El mismo proyecto nuevo de la norma de activaciones considera también este mismo orden de magnitud. En este caso no se consideró, pero únicamente porque explícitamente no se tendría en carga. Sin embargo, en una práctica usual, yo consideraría un mínimo una sobrecarga de tránsito. En términos de factor de seguridad a considerar para la estabilidad, digamos todo esto aprovechando el ejercicio de taludes para mostrar un poco cómo es que abordamos los problemas de taludes acá. Referencia al Federal Highway de Swaneling para el 2015, órdenes de magnitud, porque es bastante común que se hacen los análisis de taludes con miras a algún refuerzo por a veces hasta consideraciones de espacio. En este caso el ejercicio indicaba cuál sería la inclinación de talud necesaria, estable, pero en la mayoría de los casos tenemos alguna restricción de espacio para el trazado del talud. Por lo tanto, si la inclinación que es estable no alcanza a desarrollarse en el espacio, pues entonces se tendría que inclinar un tanto y considerar algún tipo de refuerzo. También el mismo proyecto de norma habla de algunos factores de seguridad asociados al análisis permanente temporal para la condición estática o sísmica, digamos pseudoestática, o bien alguna otra consideración de análisis sísmico asociado, del orden de 1,35 a 1,5 para la condición estática, del orden de 1 a 1,2 para la condición sísmica. Finalmente, disculpen, me quedo con un tilde de más, vamos a trabajar sobre el análisis de estabilidad, manos a la obra, ya considerando, sí, es del orden, también me estaban preguntando sobre la clasificación del IBC, tiene características muy semejantes, sí, la clasificación sísmica. Eso, de hecho, esa conversación sobre la clasificación sísmica daría para toda otra charla específica para ese aspecto. Entonces, dado todo lo que les había comentado antes, de tratar de ajustar este proyecto, hacerlo viable para una condición de nuestro país al menos, es que yo planteé esta modificación de proyecto. Por lo tanto, lo que antes eran 6 metros de profundidad, yo lo disminuí a 5, no por la estabilidad propiamente tal de este tipo de suelo, sino que porque quería dejar la napa 1 metro bajo el pie del talud, para que al menos eso evitara que tuviéramos conflictos tan importantes como podíamos tener justamente en el pavimento de la carretera, y además los problemas del pie del talud que ya estuve pues comentando.
completando esta información, dado que no parecía tan claro que este lente fuera pues de arena, difícil, no me fue tan fácil considerar un aumento en los parámetros geotécnicos, pero por lo cual mantuve el ángulo de fricción interna, pero la cohesión la reduje pensando que este estrato tendría de hecho menos cohesión que el estrato arcilloso sobreconsolidado. Tomando en cuenta esta consideración, esta geometría de diseño, es que se hizo el análisis de estabilidad, un modelo para determinar el beta de diseño. Aquí se ve la geometría dibujada, digamos, para la condición final, en la que yo encontré, digamos, la inclinación, después del proceso de iteración hasta encontrar lo que pareciera razonable. Aquí consideré el coeficiente KH de 0,180. Disculpen, aquí se ven los estratos correspondientes al estrato café, la arcilla muy rígida y este pequeño lente con la napa ubicada justamente en ese sector de 1 metro, ubicado pero también la napa a 1 metro y el lente a medio metro bajo el nivel del pie del talud. Acá muestro algunas de las superficies de falla, es decir, utilizando pues un método de análisis de dovelas, yo tracé varias superficies de falla que me parecieron razonables y entre ellas, entre grupos de ellas, entre pares de ellas, se hace también una búsqueda adicional, superficie más curva, superficie un poco más recta, en busca de pues encontrar aquella que fuera más crítica, porque es la que controle el diseño. En ese sentido, para el análisis pseudostático, considerando zona 2, o sea, este coeficiente sísmico, el factor de seguridad obtenido fue de 1,15 para una inclinación de 37 grados para este suelo arcilloso con 5 metros de altura. Considerando en este caso, dada la cohesión que yo había estimado, fue utilizado, sí, desde la familia GGU. Consideré una cohesión promedio, digamos, entre el tramo que yo había estimado, entre 5 y 10 kilopascales, pues consideré 7,5 kilopascales, kilonewton metro cuadrado. Si yo cambiara de zona, este era un ejercicio que quise hacer solo para mostrar cómo sería la variación. En este caso tenía un factor de seguridad de 1,15 y sin cambiar nada en la geometría, simplemente cambiando el ejercicio, digamos, a otra zona sísmica del país, pues aumentando el coeficiente sísmico a 0,22, el factor de seguridad va de 1,15 a 1,07. Tiene una variación razonable y significativa justamente y solo por haber cambiado el ejercicio de ubicación geográfica. El método que se utilizó en este caso es por fuerzas, es el método de Yambu, que es lo que estoy mirando en las consultas. También se consideró el análisis estático, principalmente acá, al menos yo suelo iniciar por el análisis sísmico porque es una condición más restrictiva. No siempre, pero por supuesto se evalúan ambos, pero en este caso pues tenía toda la cara de que sería más crítico el análisis pseudostático. Considerando la misma inclinación, se verifica el factor de seguridad que fuera superior por lo menos del orden de 1,5 para las características modeladas del talud. De la misma manera, dado que yo tuve que hacer algún ajuste en el análisis del talud en arcilla, aún más modificación fue necesaria para el análisis de talud en arena. Puesto que en este caso la napa se encontraba aún más superficial y entonces afectaría aún más a este suelo. El tema del flujo a través de un suelo con nivel de densidad bajo, digamos, mediano bajo, complicaba bastante la condición de viabilidad del proyecto. ¿Se consideró de Morculón? Sí. Entonces lo que consideré fue subir también el pie del talud, en este caso fue necesario subirlo 2 metros porque el nivel de la napa estaba a -5, estaba 5 metros hacia abajo, de manera que yo pudiera colocar el pavimento 1 metro bajo el nivel de la napa. En base a ese perfil estratigráfico, pues consideré, como les decía aquí,
pequeño valor para la cohesión para esta arena limosa y no lo consideré para la arena limpia, pese que no me quedó tan claro que pues en realidad hubiese tanta diferencia, pero pues confiando en el perfil estratigráfico entregado y teniendo en cuenta que no, quizás no había tantos datos de granulometría del segundo estrato para poder confirmar que fuera más limpia en relación al otro estrato, pues se mantuvo de esa manera. En relación a eso, pues se generó este modelo de análisis de equilibrio límite, al cual también incorporamos un sismo, un coeficiente sísmico de 0,80, se dibujaron varias superficies de falla, incluso pasando, digamos, hacia bajo el pie del talud, para evaluar la posibilidad de que eso se podrían considerar, digamos, alguna condición un poco más crítica. En este caso, a partir de ese análisis, considerando un sismo también de 0,18, un coeficiente sísmico de 0,18, el factor de seguridad obtenido fue de 1,15 para este pequeño valor de cohesión que se consideró en el análisis. Es muy, muy sensible a la cohesión, principalmente en el análisis de las arenas. El método YAMBU me gustó utilizarlo porque, pues, a diferencia quizás de Bicho o de algún otro, hay otros que también lo permiten, pero este es uno de los que permite la consideración de superficies de falla no circulares, y de hecho, la que en este caso pues resultó crítica, dentro de muchas que también hice curva, fue una condición un poco más recta. Para este caso, el resultado fue un talud de 4 metros de altura y 30 grados de inclinación, lo cual no parece mucho, pero también hay que considerar que se trata de un suelo granular casi limpio y que tiene nivel de densidad bastante bajo, una arena no densa, una arena media, de densidad media-baja, que pues no es el ideal para el trazado de talud. Y por ejemplo, a modo de orden de magnitud, al menos acá, ya voy a mostrar una fotografía de un campo dunar que tiene un ángulo del orden de 35 grados, 35-37 grados de condición estable, de inclinación de la duna misma. Y se trata de una duna, de un perfil de suelo granular muy, muy compacto. Por lo tanto, el orden de magnitud no me pareció tan fuera de orden. Si yo solamente aumento el coeficiente de 0,18 a 0,22, el factor de seguridad cae a 1,06 de la misma manera que sucedió para el caso del análisis en arcilla. De la misma manera, utilizando la imagiometría, pues se hizo la verificación para la condición estática que justamente pues, no era tan crítica como lo era para el caso, como el caso sísmico, que fue lo más crítico en este caso. Y aún con el miedo de que haya otros efectos que no estén considerados en un análisis por el equilibrio límite, sino que sean problemas de inestabilidad del suelo, dado la presencia de suelo saturado, suelo poco compacto, granular, sometido a una solicitación sísmica. Otro aspecto que quise hacer notar fue, ¿qué pasa si yo bajo la cohesión, anulo la cohesión del suelo? El factor de seguridad pasa en estático, pasa del valor que teníamos antes, 1,7, directamente va para 1,38. O sea, la diferencia de pequeños aumentos en la cohesión hace mucha diferencia, por lo menos en el análisis de taludes, al menos yo lo he observado muchas veces. Finalmente, esos serían los resultados, un talud de 30 grados en arena de 4 metros de altura y un talud de 37 grados en arcilla de 5 metros de altura. Adicionalmente, en cualquiera de los dos casos se requiere algún control de erosión pensando que se trata de un talud permanente. Por ejemplo, acá, de hecho, se ve que algo se comienza a erosionar este perfil, que sería lo que correspondería quizá a la parte superior de un perfil residual, en un sector, el centro-sur del país, casi el sur del país, diría en San Pedro de la Paz, cerca de Concepción. En relación a eso también, sobre la protección de los taludes, el manual de carreteras, un set de recomendaciones en Chile que se utilizan en muchos casos justamente aplicado a la idea, dado que se trataba de un ejercicio para una carretera, se habla de los cortes de suelos de consistencia media alta y en cortes de rocas fracturadas también. Los principales problemas de inestabilidad estarían asociados a erosiones y desprendimientos del frente expuesto. Entonces, aun cuando se tratara de un suelo bueno, también podrían haber problemas de inestabilidad. En ese caso se considera protección del talud con suelo vegetal, mallas, shotcrete, muros de hormigón, etc.
como un ejemplo de esta figura, y justamente asociado a lo que se veía en esta imagen. Aquí quizás se empiezan a ver pues, los efectos de la erosión y se requeriría quizás una protección superficial. Acá muestro justamente esta imagen de una cobertura vegetal natural en lo que corresponde al campo dunar. Esto es en la quinta región. Acá de hecho se ve la duna, se ve como color, es bien clarita, es casi amarillo blanquecino. Se ve esta protección justamente superficial en taludes bastante altos, pero del orden, como les mencionaba, del orden de 35 grados más o menos en condición natural. Por otro lado, en la misma región tenemos este perfil de suelos residuales, donde también se ve aquí una protección con un choque, por lo menos en la capa inferior, para evitar también los desprendimientos, ya que si se nota aquí ya había iniciado un proceso de erosión superficial. Otra opción para protección de las superficies de los taludes podría ser esta malla orgánica e hidrosiembra en taludes en la sexta región del país, centro-sur, o una siembra con malla y bolsones en camino La Pólvora, como medidas de protección superficial de taludes de distinta altura. Entonces, luego de haber pasado por las diversas etapas de resolución de estos ejercicios, quisiera pues resumir lo que vimos. Iniciamos por una introducción y la motivación de este desafío geotécnico para luego presentar la lista general de los ejercicios a resolver, los antecedentes asociados al par de ejercicios particulares que se solicitó resolver sobre estabilidad de taludes. Incorporé una serie de consideraciones de diseño, aprovechando la instancia para comentar sobre algunos aspectos de la realidad chilena, y en base a eso generar, y también consideraciones importantes para poder ajustar, digamos, este talud dada la realidad chilena. Se generaron los modelos de comportamiento, el análisis de estabilidad correspondiente a este modelo, utilizando un método. Uno de ellos pues, se pueden utilizar otros métodos, pero pues incluso hasta la literatura habla de comparación de distintos métodos de estabilidad de taludes y que las diferencias no necesariamente son muy grandes. Incluso en modelos que son mucho más complejos, las diferencias no son tan significativas. Finalmente presenté pues, los resultados de esos análisis en función de cuál sería el ángulo beta que se lograría en estos taludes que desgraciadamente tuve que modificar, pero pues creí que era lo más correcto, dado que el objetivo era mostrar cómo abordaríamos un problema como esto en la realidad aquí en Chile. Nuestra consideración fue tener en cuenta el global del proyecto y la realidad país para tratar de mantener el concepto de análisis de taludes no reforzado. Finalmente coloqué pues algunas fotografías de ejemplos de protección superficial de taludes para cerrar, digamos, el análisis de estabilidad y que sea un proyecto pues viable o lo más viable posible y que tampoco sufra de daños superficiales. Pues esa ha sido mi presentación. Espero no haber hablado muy rápido y que haya servido a los objetivos del desafío geotécnico. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Patricia, por haber logrado encontrar el tiempo y tu muy interesante presentación. Bueno, pareciera ser que hay algunas preguntas que te han realizado que todavía pueden ser respondidas. Algunas hicieron en los últimos minutos varias preguntas. Sí, de hecho yo estaba mirando algunas, en algún momento me perdí y claro, no supe. Acá José Franco pregunta, tengo entendido que el método Spencer y Morgenstern-Price son más exactos. ¿Por qué razón se utilizó Jambu? Es porque traté de reflejar la práctica actual, lo más usado a la fecha, quizás por lo menos uno de los métodos utilizados y que permite pues, incorporar esto de las superficies de falla no necesariamente circulares, sino que con otra geometría, fue este método de Jambu. Pero sí, el método de Morgenstern-Price es uno de los también a considerar en la nueva norma, justamente porque habla de la consideración de equilibrio de momentos y de fuerzas. Nicolás Bastías acá hace una pregunta que justamente ahora también iba a interceder Tatiana, ingeniera de Paraguay, para presentar su punto de vista, o el punto de vista de la práctica habitual de Paraguay. Sí, Nicolás disculpa. Bastías pregunta, no te preocupes, sí, ahora viene la intervención de Tatiana. Pero Nicolás Bastías pregunta, dado que se trata de una arena limpia saturada con relativamente bajos números de golpes, SPT menor a 20, ¿no se hizo alguna consideración de diseño del efecto de licuación en el estrato base del camino? Con un análisis dinámico o pseudostático, ¿no se produciría eventualmente un plano de falla por debajo del pie?
Le doy la podría. palabra y posteriormente a Tatiana. De hecho, algo fue parte de las consideraciones, o sea, parte de las consideraciones que quizás podría, de hecho, por la condición país, sufrir este terreno de un problema de licuación o incluso la inclinación de este fenómeno de flujo lateral, antes que, digamos, o sea, podríamos tener antes que la falla del talud, digamos, un problema de licuación propiamente tal, que sería previo casi que al talud mismo. La consideración para poder hacer un análisis de talud fue, digamos que estamos dejando eso fuera, pero no estamos olvidando que es parte del problema. O sea, se hizo el análisis de talud, pero no necesariamente se olvida que sí puede haber un problema. De hecho, fue parte de las consideraciones que yo mencioné, que sigue siendo un tema, el análisis de potencial de licuación. Muchas gracias. Oscar Moreno pregunta, ¿a qué distancia del coronamiento del talud aproximadamente se encuentra la superficie de falla crítica? En este momento no lo recuerdo, pero pensando que esto tiene, por lo menos en el caso del talud en arena, esto tiene 4 metros de altura, esto no debe ser más allá de 1 metro. Acá se consulta, ¿se realizaron ensayos triaxiales para la resistencia? Creo que no habló de los parámetros de resistencia en esfuerzos totales y esfuerzos efectivos para el caso del talud de arcilla y arena. Comente, por No lo favor. mencioné. No lo mencioné. Bueno, se suponía que en el caso del... Arcilla. En este caso del análisis de arcilla, pues la consideración es que la napa, el nivel del agua estaba por debajo. Por lo tanto, la mayoría de los análisis quedaron con la superficie de falla por sobre el nivel del agua. Aún así, por datos iniciales, digamos, del proyecto, la resistencia al corte no drenada era entre 50 y como 100 o 150 kilopascales. Por lo tanto, en su momento, incluso pensando en eso, yo hice unos análisis considerando justamente la cohesión de 50 kilopascales y era una condición que no controlaba el diseño, aun cuando esto sería en el caso de una arcilla blanda saturada. Condición, digamos, de Phi o muy cercano a eso, sería para un suelo arcilloso. Por eso no lo incorporé, pero aún así, pensando que pudiera generar dudas, sí corrí el modelo, digamos, para mostrar una situación como esa. Ahora le damos la pasada a Tatiana, por favor, para que pueda presentar el punto de vista de la práctica habitual de Paraguay muy brevemente respecto al punto de la consulta que hizo Mario. Nicolás Bastiardo. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Se escucha perfecto. Sí. Bueno, yo no tengo nada para mostrar en términos de láminas, pero sí Rafael me pidió que comente brevemente qué sería la práctica. Bueno, Paraguay es un país de muy baja sismicidad. Estamos más o menos con Brasil juntos en área de sismicidad similar. Yo diría que la aceleración pico que se toma, si es que se toma, en algunos casos sería alrededor de 0,10 G, 0,15, y solamente el análisis se realiza si es que son proyectos de gran importancia, con periodos de retornos bastante elevados, ¿verdad? En general, la práctica común en nuestro país, que también, valga la aclaración, es un país muy plano, no tenemos cadenas montañosas, más cerros de baja altura, en fin, es un país relativamente plano. El análisis en estos dos casos se podría hacer sin problema. Lo que se haría es considerar dos situaciones límites o situaciones extremas en donde se consideraría, por ejemplo, la variación de la napa freática en una posición más alta, otra en una posición más baja, hacer esos dos análisis. Y en el caso de las arcillas específicamente se haría tanto el análisis no drenado como el análisis drenado para las distintas condiciones a la cual, digamos, las condiciones que se pueden dar en el momento de la construcción a lo largo de la vida del talud, ¿verdad? Pero sí, digamos que se podría dar un problema como el que está en el ejercitario y no habría ningún inconveniente de encararlo dependiendo siempre de las prestaciones de la obra. En fin, muy buena presentación, Patricia, y
Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por tus comentarios. Pues qué bueno que se dio esta diferenciación, pues al final la condición país, al menos para la resolución de quizás este ejercicio y otro, pues condiciona mucho la forma en que uno recibe el ejercicio o la condición de análisis, puesto que al menos nosotros estamos pues con la condición o el análisis del sismo, pues en cada cosa, en cada proyecto, en cada análisis se tiene que considerar de alguna manera. Quizás no sea la mejor, quizás no sea la más práctica, pero al menos siempre es parte de nuestra consideración. Entonces, claro, al menos yo lo vi con mucho miedo y creo que algunas personas por ahí también lo comentaron sobre el tema de la licuación. Todavía le tengo miedo a esa situación al ver esa arena con golpecitos tan bajos. Me pareció un poco angustioso verlo, pero claro, la realidad, los factores de seguridad estáticos también muestran una realidad distinta, por lo tanto, fue claro que lo que controlaba al menos estas verificaciones era la condición sísmica. Y como tú muestras, la realidad de otros países pues es distinta. Muchas gracias, Tatiana. Tenemos una última pregunta parecida de Bruno Orsi. Bruno indica, muchas gracias Patricia, muy buena la charla. Acá Bruno de Chile. Saliendo un poco de la pregunta en sí, ¿tú crees que se podría haber utilizado métodos de estabilización por medio de anclajes pasivos o activos, soil nailing, para este tipo de casos? Pienso pienso que siempre se puede hacer algo. O sea, lo que yo en este caso no quise fue intervenir al ejercicio para cambiarle el foco a que cambiara quizá un sistema de estabilización. Pero si yo hubiese recibido este ejercicio sin que me indicaran cómo debía, digamos, orientarlo para los efectos de esta condición de evaluar la práctica en distintos países, probablemente lo que habría hecho sería intervenirlo para hacerlo viable con algún sistema de estabilización. Por supuesto, con sistema, en el caso de las arcillas era un poquito más fácil pensarlo, porque la napa estaba justo a pie de talud, por lo tanto se habrían considerado sistemas de drenes y alguna estabilización para quedarnos más tranquilos en relación a la condición de ese talud. Ya en el de arena habría que haber tenido mayores consideraciones, incluso para los empujes que se pudieran producir bajo el camino. Quizá algún muro de contención también y algún sistema de refuerzo o anclaje para la estabilización de ese sistema. Sí. Bueno, con eso pareciera ser que nos respondimos todas las preguntas. Hay una de José Franco, pero es prácticamente la misma que tú acabas de responder. Muchas gracias, Patricia, nuevamente por tu muy buena disposición desde el principio para ayudarnos y participar de esta instancia. Y el último llamado a todos, ojalá quienes puedan responder al menos uno de los problemas. La verdad es que ha sido súper difícil conseguir gente de Latinoamérica que responda a estos problemas, porque de una mayor o menor forma requieren un pequeño gasto de tiempo y hoy en día todos estamos muy ocupados y cuesta hacerse el tiempo, pero finalizamos esta sesión con un llamado, ojalá quienes puedan responder al menos uno, ya eso ya nos sirve a todos para mandar más información de Latinoamérica a la sociedad internacional. En un par de semanas más es posible que hagamos una última sesión para compartir los datos que hemos recopilado. Hasta ahora llevamos casi 50 respuestas de Latinoamérica. Esperamos ojalá poder contar con algunas adicionales. Muchas gracias, Patricia, nuevamente. Que tengan muy buena tarde todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Lindas fiestas. Sí, lindas fiestas para ti también y para todos. Saludos. Saludos. Chao, chao.